Hola, mi querido hermana y hermana. Ya nos encontramos en la segunda lección del tercer trimestre, cuyo título es El poder del testimonio personal. Y para ello iniciaremos con el versículo de memoria, que se encuentra en Hechos capítulo 4, verso 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este testimonio se basa en sus experiencias personales, las cuales habían disfrutado con Jesús. Cuando nuestros corazones se encienden por el amor de Cristo y somos cambiados por su gracia, tenemos algo importante que decir sobre Él. La gente puede debatir su teología o su interpretación de un texto, o incluso burlarse de la religión en general. Pero es difícil argumentar en contra de la experiencia personal. ¿En algún momento te preguntaste a quién envió Jesús como su primer misionero? ¿Fue a Pedro o posibles Santiago y a Juan? ¿Quizás a Tomás, Felipe o uno de los discípulos? La respuesta puede sorprenderte. No era ninguno de los hombres mencionados anteriormente. El primer misionero que Cristo comisionó fue un hombre anteriormente poseído por demonios, ahora transformado por su gracia. ¿Y por qué crees que Jesús envió a este hombre a Decápolis para testificar a su familia y a sus amigos en lugar de nutrirlo en su nueva fe manteniéndolo con él? La respuesta la encontraremos en Marcos capítulo 5, versos 15 al 20. La región de Decápolis era una área de 10 ciudades a lo largo de la costa del mar de Galilea en el primer siglo. Estas ciudades estaban unidas por un idioma y una cultura en común. El endemoniado era conocido por muchas personas en esa religión. Había infundido miedo en sus corazones a través de su comportamiento violento e impredecible. Jesús vio en él a alguien que anhelaba algo mejor, por lo que milagrosamente liberó al hombre de los demonios que lo atormentaban. El hombre estaba completamente restaurado, física, mental, emocional y espiritualmente. Indica pues que la esencia del Evangelio es restaurar a las personas quebrantadas por el pecado. Una cita del Deseo de todas las gentes, página 307, expresa lo siguiente. Como testigos de Cristo, debemos decir lo que sabemos, lo que nosotros hemos visto, oído y sentido. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera en que nos conducimos o la manera como Jesús nos ha conducido. Podemos explicar cómo hemos probado su promesa y la hemos hallado veraz. Podemos dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y por falta de la cual el mundo pues, padece. A menudo Dios utiliza los testigos menos pensados, que son cambiados por su gracia para marcar una diferencia en nuestro mundo. Así como en el caso de el endemoniado, Mateo en el capítulo 28 nos relata que era temprano el domingo por la mañana y las dos Marías se dirigían rápidamente a la tumba de Cristo. Cuando llegaron a la tumba, se sorprendieron al encontrarla vacía.
Después que el ángel les dio la noticia de que Jesús había resucitado, las mujeres ahora estaban llenas de alegría. Sus nubes oscuras de tristeza se desvanecieron con la luz del sol del amanecer de la resurrección. Su noche de tristeza había terminado. La alegría inundó sus rostros y las canciones de regocijo reemplazaron sus lágrimas de lamento. En el relato de Marcos, capítulo 16, versos del 1 al 11, nos manifiesta que después de que María Magdalena se encontró con el Cristo resucitado, corrió a contar la historia. Esto pues nos hace recordar que las buenas noticias son para compartir. Y ella no podría guardar silencio ante tal noticia y ante tal evidencia de la resurrección de Jesús. Cristo estaba vivo, su tumba estaba vacía y el mundo debía saberlo. Después de encontrarnos con el Cristo resucitado en la carretera de la vida, nosotros también debemos correr para contar la historia, porque las buenas noticias son para compartirla. En Marcos capítulo 16, verso 11, nos expresa que a pesar de todas las veces que Jesús les había dicho lo que debería o lo que iba a suceder, que sería muerto y luego resucitado, los discípulos, aquellos que Jesús escogió específicamente, se negaron a creer el testimonio de María. Si los propios discípulos de Jesús no creyeron de inmediato, tampoco deberíamos sorprendernos si los demás tampoco aceptan nuestras palabras de inmediato. Después de la muerte de Jesús, después de su resurrección, después del testimonio de María, después de la aparición de Jesús y después del Pentecostés, hubo una gran predicación. Los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, de acuerdo como Hechos capítulo 4, verso 13, nos menciona que ellos veían el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Pues la iglesia del Nuevo Testamento explotó en crecimiento. Y en Hechos 2, versículo 44, todos los que recibieron la palabra de Dios, hubo un total de 3,000 personas que se bautizaron. En Hechos 4:4 también nos indica que hubo otro bautismo de 5,000. Ante tal predicación encontramos a Pedro y a Juan que las autoridades intentaron silenciar en su predicación. Pero ¿cuál fue la respuesta? Hechos capítulo 4, de versículos 1 al 20. La respuesta fue: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estos creyentes eran nuevas criaturas en Cristo y tenían que contar su historia, la historia de Jesús. Muchos de los testimonios que podemos ver en el caso de Pedro, un pescador gritón, fue transformado por la gracia de Dios. Santiago y Juan, los hijos del trueno que tenían dificultades para controlar su temperamento, fueron transformados por la gracia de Dios. Tomás, el escéptico, fue transformado por la gracia de Dios. Los discípulos y los miembros de la iglesia primitiva tenían sus propias historias que contar y no podían guardar silencio. Una cita del Camino a Cristo, página 66, expresa lo siguiente: tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Hechos capítulo 4,
versos 14 y 16, nos relata de un hombre que había sido sanado y que estaba de pie ahí junto a los discípulos. Los líderes religiosos reconocieron abiertamente la realidad del milagro que se había realizado. Y con todo esto, los líderes religiosos se negaron a cambiar su actitud e impedían a Juan y a Pedro que predicaran. Pero Juan y Pedro, a pesar del desafío abierto de estos líderes religiosos, no retrocedieron en su testificación. Tenemos el caso del apóstol Pablo, que compareció como prisionero ante el rey Agripa, que lo encontramos en Hechos capítulo 26. Pablo, al hablar directamente con el rey, su propio testimonio personal, relató no solo su vida como perseguidor de los seguidores de Jesús, sino también después de su conversión, su vida como testigo de Jesús y la promesa de la resurrección de los muertos, que lo encontramos en Hechos 26:8. Cuando Pablo se convirtió en el camino a Damasco, nuestro Señor le dijo: para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Hechos 26:16. Compartir nuestra fe es siempre una experiencia dinámica. Contar la historia de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado, lo que está haciendo en nuestra vida hoy y lo que logrará por nosotros en el futuro. En Salmos 103, versículos 3 al 5, nos dice que Dios es el que perdona nuestras iniquidades, sana todas nuestras dolencias, nos corona de favores y misericordias y nos sacia de bien. Testificar es simplemente compartir nuestra historia de su asombrosa gracia. Es un testimonio de nuestro encuentro personal con ese Dios de sublime gracia. Al comparar 1 de Juan capítulo 1, versos 1 al 3, con Gálatas capítulo 2, verso 20, vemos que Juan y Pablo tuvieron experiencias de vidas diferentes, pero ambos tuvieron un encuentro personal con Jesús. Su experiencia con Jesús no ocurrió en un punto particular en el pasado y luego terminó. Antes bien fue una experiencia continua y diaria de regocijo en su amor y caminar a la luz de su verdad. Al recordar a Pablo ante Agripa, el apóstol comparece ante este hombre, el último en la línea de los reyes judíos, los macabeos y de la casa de Herodes. Agripa profesaba ser judío, pero en el fondo era romano. El anciano apóstol, cansado de sus viajes misioneros y marcado por la batalla entre el bien y el mal, está ahí de pie, con el corazón lleno del amor de Dios y su rostro radiante con la bondad de Dios. Más allá de todo lo que haya sucedido en su vida, cualquier persecución y dificultad que haya experimentado, puede declarar que Dios es bueno. En cuanto al carácter de Agripa, es cínico, escéptico, endurecido y realmente indiferente a cualquier sistema de valor genuino. ¿Qué podemos aprender de Pablo, de sus palabras, al testificar ante Agripa? La respuesta la encontramos en Hechos 26, 1 al 32. Nos manifiesta que la amabilidad abre corazones donde la acritud los cierra. Pablo, increíblemente amable con Agripa, lo llama un experto en costumbres y controversias judías.
según Hechos 26:3. Luego se lanza a una exposición sobre su conversión. Y Hechos 26:12 al 18 nos expresa o nos indica el testimonio de Pablo de cómo Jesús cambió su vida. Tuvo un poderoso impacto en un rey impío. No hay testimonio tan efectivo como una vida cambiada. Hechos 26:26 al 28. Agripa, ese testimonio lo condujo a Agripa a decir: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Por qué crees que Agripa reaccionó como lo hizo? ¿Qué le impresionó del testimonio de Pablo? El testimonio de una vida genuinamente convertida tiene una influencia asombrosa en los demás. Incluso en los reyes impíos son movidos por vidas transformadas por su gracia. Aún así, si no tenemos una historia tan dramática como la de Pablo, todos deberíamos poderlas contar a los demás lo que significa Jesús y ser redimidos por su sangre. La esencia de la vida cristiana es una relación con Jesús que es tan rica y plena que deseamos compartirla. Por importante que sea tener la doctrina correcta, no puede sustituir una vida transformada por la gracia y cambiada por el amor. En Hechos de los Apóstoles, páginas 25 y 26, el Salvador sabía que ningún argumento, por lógico que fuera, podría ablandar los duros corazones o traspasar la costra de la mundanalidad y el egoísmo. Sabía que los discípulos habrían de recibir la dotación celestial, que el Evangelio sería eficaz solo en la medida en la que fuera proclamado por corazones encendidos y labios hechos elocuentes por el conocimiento vivo de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Una cita del Deseado de las Gentes, página 766, expresa lo siguiente: el maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada. Mis queridos hermanos y hermanas, nuestro testimonio personal es tan poderoso que puede ayudar a muchas personas a conocer a Cristo. Pero nuestro testimonio tiene que estar ligado a la vida de nuestro Señor Jesucristo y a la presencia del Espíritu Santo. Pues que esta semana podamos tomar una decisión de proclamar a Cristo y dejar que Él cambie nuestras vidas.